Otro tema interesante del que se está haciendo mucho eco ahora la comunidad alrededor de los MOOC es el concepto de adaptatividad. Entonces, una premisa que aparecía en los MOOC es que se puede formar de manera masiva a tantos estudiantes como sea necesario, ¿no? O sea, el concepto masivo de vamos a tener 30.000. Y quizá a lo mejor esto no es una premisa que siempre se cumpla o siempre se pueda cumplir. De hecho, la propia dinámica de cómo evoluciona un MOOC, vemos que de esos N1000 acaban quedando unos poquitos. Porque si el N1000 es muy grande, pues los poquitos también serán muy grandes. Pero aquí incluso muchas veces nos hemos cuestionado, y cuando hemos hecho modelos de calidad sobre la docencia, hemos criticado la masividad, ¿no? O sea, buscábamos calidad, decíamos pocos alumnos. Y ahora de repente nos dicen que vamos al lado contrario. Entonces, esto es algo que también hay que sopesar y hay que tener en cuenta, un poco en la estrategia, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Por qué quiero tener esto? Pero aún así, aunque tengamos una corriente masiva, que queremos atraer a gente, pues si los queremos atraer habrá que intentar que se queden, que no que se vayan, ¿no? Y cuando tenemos a mucha gente, lo que pasa es que vamos a tener mucha gente muy dispar. O sea, en un curso en el que tengamos, no vamos a poner ni un caso extremo de 30.000, vamos a poner un caso normal de un MOOC que tenga 4.000 estudiantes, 3.000 estudiantes. Pues entre 3.000 y 4.000 estudiantes, los perfiles van a ser muy heterogéneos. Cuanto más abramos el espectro del curso, más genérico lo hagamos, más todavía, pero incluso aunque hagamos un curso de lo más específico, el hecho de que las características que tiene un MOOC, de ser gratuito, de ser abierto, van a hacer que se nos acerque gente, aunque solo sea por el hecho de voy a ver de qué va esto, y luego darse cuenta de que no era para ellos, que se marchan, ¿no? Entonces, los perfiles son muy, muy heterogéneos. Crear un solo perfil de curso para N1000 estudiantes no funciona. Ahí tenemos la justificación de por qué mucha gente se va. Luego podemos buscar otras causas como el tiempo, la dedicación, ¿verdad? Pero uno de los elementos clave es que el perfil es muy dispar. Entonces, una manera de poder retener más público, es decir, aquí hay un curso con muchos perfiles, pues voy a intentar hacer itinerarios para los diferentes perfiles. De manera que voy a intentar capturar la atención de mis potenciales estudiantes en función del tema que estoy tratando. Es decir, yo quiero puedo tener un nivel de divulgación, puedo tener un nivel avanzado y puedo tener una cosa específica para uno de los diferentes perfiles que se me pueda ver. Entonces, para no volvernos locos, deberíamos tener sistemas que nos permitieran que la propia herramienta nos permitiera ir dando esos caminos adaptados, personalizados, para segmentar nuestro público. Eso es lo que se suele llamar como aprendizaje adaptativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una línea de trabajo que viene de mucho tiempo atrás, con los sistemas inteligentes, los tutores inteligentes, que, bueno, de alguna manera ahora tiene otra vez su vigor como efecto para trabajar con esta masividad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues intentamos, a través de temas de adaptación de enlaces y adaptación de contenido, ir haciendo una especie de presentación adaptada a los perfiles. Ya no tanto, ni siquiera, no vamos a hablar de adaptarlo a cada individuo, pero sí un poco, por lo menos, a sus grandes perfiles. Entonces, aquí hay algunos trabajos que están pues, retomando esto. Por ejemplo, Ángel Fidalgo pues, estuvo trabajando desde hace bastante tiempo con estos temas, ¿no? Y, de alguna manera, de estos temas que empezaron como sistemas inteligentes, tutores inteligentes, se han llevado a lo que puede ser intentar llevarlos a plataformas de e-learning como Moodle, trabajar con sistemas condicionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteas? Pues cuando haces en palabras muy llanas, ¿no? Cuando haces el diseño de un curso, en lugar de hacer un diseño de una estructura como la que hemos visto antes, de módulo 1, módulo 2, módulo 3, con sus contenidos,
vas estableciendo como condicionales, ¿no? Si has llegado aquí y has superado no sé qué, pues me abro esto. Si no has superado esto, te voy a dar un camino alternativo para verlo. Si eres un estudiante que tiene más interés que los demás, pues te puedo plantear unas lecturas adicionales que si alguien no está llegando a un nivel mínimo, ni me molesto en decírselo, ¿no? Entonces, aquí es lo que se llama trabajar con condicionales, ¿no? Esos condicionales te van abriendo contenido y enlaces en función de lo que vas necesitando. Entonces, hay aquí un trabajo interesante que además trabajaba con repositorios externos para adaptar esos contenidos que permitían que un LMS como Moodle pudiera tener esa idea. Esto se empezó a hacer antes de que el propio Moodle lo hiciera, en las versiones 1.8, 1.9, se empezó a introducir estos elementos como una especie de añadido a esas herramientas. A partir de la versión 2, Moodle incorpora de forma nativa estos condicionales y cualquier profesor puede hacerlo. No exactamente con el mismo flexibilidad y potencia que hacía en este trabajo de investigación, pero más masivo, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo, pues al final, de ir trabajando pues, todas esas opciones. ¿Qué es lo que lleva? Pues un trabajo inicial del profesor más duro. El diseño instruccional que necesitas hacer para tu curso tiene que ser más cuidado. Las ventajas, después, ese tratamiento casi individualizado o pseudo individualizado de los estudiantes. Esta idea también pues se ha cogido en algunos MOOC y de hecho igual que se habla de los XMOOC y de los IMOOC, pues hay otros que hablan de los IMOOCs, de los Adaptative MOOC o MOOC adaptativos, ¿no? Entonces, aquí se planteó pues como un ejemplo un MOOC de la Universidad de Massachusetts en temas de moléculas, ¿no? Entonces se planteó un framework para trabajar teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, etc. Entonces, para no aburriros mucho, simplemente ver el esquema en el que se basaban, ¿no? Entonces, se desplegaban unos contenidos, el estudiante accedía a esos contenidos, los evaluaba, se miraba un poco en base a las pruebas típicas de test, se planteaban cuál era el conocimiento de esos estudiantes, se miraba conforme a algún perfil de algún pretest que se había pasado a los estudiantes, cuál era su estilo de aprendizaje, y si se veía que esos contenidos que se habían desplegado para ese estudiante no estaban llegando a ser comprendidos de forma adecuada y se veía que los contenidos no estaban alineados con respecto al estilo de aprendizaje de esos estudiantes, lo que se hacía era generar una nueva versión de los contenidos para mostrárselos y estar haciendo esos ciclos hasta que ese estudiante fuera capaz de asimilarlos. Obviamente, aquí tenemos dos líneas de trabajo, es decir, yo tengo mis contenidos desplegados de 50 maneras diferentes para presentarle un vídeo, un texto, tal, según requiera el estilo de aprendizaje, o como ellos trabajaban con simuladores y creadores de contenidos, creadores de animaciones que podrían automáticamente adaptar esos contenidos sin que el profesor tuviera que estar tocando cada elemento, ¿no? Entonces, ahí queda otra línea de trabajo a explorar. Otro trabajo que me ha parecido interesante mencionaros en esta línea es lo que es una herramienta que se llama My Learning Mentor, que es un poco pensando en el lado contrario, ¿no? O sea, aquí, estos dos primeros trabajos, estábamos poniendo la carga en el profesor, es decir, estábamos diciendo que el profesor tenía que diseñar el curso, tenía que preparar los contenidos, y aquí lo están haciendo un poco pensando en el estudiante, sobre todo en este estudiante que es un adicto a los MOOC, que se ha matriculado en 4 MOOCs a la vez, 2 en Coursera, 1 en Myriada y otro en Udacity, ¿no? Y entonces le han creado como una especie de planificador en el móvil para que le vaya diciendo pues, que tu carga de trabajo es esta, mira a ver que tienes las tareas que entregar, a ver cómo te organizas, ¿no? Entonces, un poco de personalización, pero más en el lado del estudiante, ¿no? Entonces, fijaos aquí que esto es un tema muy interesante, más allá de la herramienta final o que es una realidad, ¿no? Que al final nos estamos encontrando otra vez, como se repite, esto se repite en todo. Estamos un poco ahora en la guerra que pasó con el e-learning hace tiempo, de las 1000 plataformas a la vez, y cuál plataforma elegíamos, ¿no? Pues ahora sucede lo mismo, solo que en lugar de ser el proveedor de contenidos, una universidad y tenía que decidir
qué CMS elegir, pues aquí lo que sucede es que ahora una persona tiene una oferta de cursos a nivel mundial muy amplia y cada plataforma es de su padre y de su madre. Entonces, aquí lo que se puede plantear es buscar o están buscando una manera de hacer una especie de envoltorio que le facilite esa gestión de los diferentes cursos. Digo que es interesante, no por el ejemplo que tenemos aquí, sino porque una de las cosas que se planteaban en este proyecto coordinado precisamente es la idea de tener una especie de MOOC espejo. Es decir, realmente estos MOOC que se pueden generar, ahora lo más fácil para lo que es la Universidad Española es trabajar con una plataforma tipo Miriada X. Si estás firmando un contrato, iba a decir con el diablo, pero como están grabando, pues no lo voy a decir, pero firmas al final. Pero ¿qué puede pasar mañana si dice la universidad, pues vamos a una EDX o vamos a tal, que dicen, tu MOOC ya no, ese que hiciste el año pasado que funcionó tan bien, lo haces otra vez? Venga, majete, no te pasa nada. Entonces, eso al final al profesor le acaba cansando, ¿no? Es decir, esta incertidumbre tecnológica. Entonces, esa idea de vuestro proyecto es muy interesante, la idea de poder tener como una especie de backup de vuestro MOOC independiente de la plataforma, ¿no? Es un poco lo que están haciendo aquí a otro nivel, ¿no? Y eso puede ser una línea interesante que estáis haciendo en este proyecto, que si llega a buen término, yo creo que es un apoyo muy interesante para todos los profesores que estáis haciendo MOOC en nuestra universidad. Entonces, bueno, esto sería un poco lo que se vería en el Android del estudiante.